Shalom, shalom. Bendiciones, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este tiempo de Levántate y Resplandece. Para aquellos que no me conocen, soy Hepzibah y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en este hermoso día jueves donde el Padre nos permite estar juntos una vez más, trayendo el mensaje de parte de lo que considero es del corazón del Padre, en este tiempo de atalaya, en este tiempo de compartir lo que hoy el Padre nos quiere mostrar, nos quiere hablar. Shalom, shalom a todos los hermanos, hermanas que allí nos están saludando. Bienvenidos, bienvenidas. Les animo a que puedan, como siempre, ayudarme a extender el reino, ayudarme a compartir esto que entiendo viene de parte de, como te decía, del corazón de Adonai. Y vamos a estar hoy hablando de algo muy importante y vamos a comenzar orando. Amén. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos una vez más estar, Padre, delante de ti y delante de nuestros hermanos, juntos, en familia. Gracias, Padre, por poder transmitir y poder escuchar hoy nuevamente tu palabra. Te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, Padre, y te pedimos que seas tú hablándonos en esta hora, seas tú ministrando nuestras vidas. Y Padre, quiero pedirte en lo personal que seas tú por mí, en mí y a través de mí, como atalaya de tu pueblo, Padre, que las palabras que tú hoy me has hablado pueda transmitirlas para que podamos levantarnos y resplandecer como esos luminares en un mundo caído, en un mundo oscuro y en medio de una generación perversa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias, Abba. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Adonai, gloria a Adonai. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y allí el título dice: ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dudarás entre dos decisiones? Y vamos a remontarnos un poquito al tiempo del libro de los Reyes y podemos ver allí que en el tiempo del rey Acab, donde estaba allí las 10 tribus, el reino del norte, ya Israel había sido dividido, Acab fue uno de los reyes del reino del norte, pero fue un rey de los más irreverentes a la Torá, donde él en su decisión de romper los mandamientos de Adonai se casa con una mujer malvada que adoraba al dios Baal, que se llamaba Jezabel. Y para hacer un poco de historia y comentar un poquito en contexto, Acab y Jezabel hicieron que mucha gente del pueblo de Adonai se apartara de Elohim y adorara a Baal. Ellos levantaron templos, levantaron estatuas y todo para adorar a Baal y a Será. El hecho de que Acab se llegue a Jezabel es porque hizo una alianza con su padre, con el padre de Jezabel, y desde allí él pervirtió sus caminos. Ahora, en todo este contexto donde hubo muertes de los profetas de Adonai a través de Jezabel, a través de la orden de esta mujer, Adonai envía al profeta Elías. Y Adonai lo envía para darle un mensaje a Acab. En este proceso de lo que Elías, como función del profeta, tenía que hacer, declara que no iba a llover en Israel por causa del pecado de Acab, y por más de 3 años no creció nada en los campos. Por más de 3 años la gente se moría de hambre, no había lluvia, por ende no había sembradío ni cosecha. Y
luego de estos 3 años, cuando ya había una desesperación tremenda en Israel, Adonai vuelve a enviar a Elías otra vez a Acab, y cuando se encuentran, Acab, en vez de arrepentirse, de hacer teshuvá, le dice a Elías: tú solo das problemas, todo esto es tu culpa, todo este desastre que está pasando en Israel es por ti, le dice al profeta Elías. Y Elías le dice: no, no es mi culpa que no llueva. En realidad hay sequía porque tú adoras a Baal. Mira, reúne al pueblo, a los profetas de Baal, en lo alto del Monte Carmelo, y hagamos una prueba. Y así comienza esta historia que es muy conocida, el hecho de en el Monte Carmelo están los profetas de Baal, está Elías, y vamos a ir hablando un poquito de lo que sucedió allí. Pero antes quiero contarte un poquito cómo fui desmembrando todo lo que el Padre hoy nos quiere hablar. Y fui al hebreo, al nombre Acab. El nombre Acab en hebreo es Ahab. Ahab, no es con C, sino con J. En realidad es una Het. Y Ahab, justamente desde lo que es el palio hebreo, es decir, las letras, desde lo que serían esos dibujitos que tú puedes encontrar en cada letra hebrea, se encuentra la Aleph, la Het, nuevamente la Aleph y la Bet. Y sabemos que la Aleph, y si no lo sabemos, te lo explico, es autoridad, es cabeza. Het es muro, división, y Bet es casa. Es decir, que es interesante, de hecho, porque la letra Aleph, adelante de todo, es como una H, es muda. Entonces, nos habla de una autoridad que a la vez es una autoridad, pseudo-autoridad, porque se pone bajo un poder que no es de Adonai, cuya autoridad ejercida a través de este rey Acab producía en la casa de Adonai, es decir, en la casa del norte, división. La palabra Het, también podemos verlo que de allí viene la palabra pecado, Hatá, y justamente tiene que ver, como dice allí en Isaías 59, que nuestros pecados hicieron un muro de división entre nosotros y Elohim. Es decir, que ya desde el nombre, sabemos que el nombre para los hebreos es muy importante porque nos da la orientación hacia el destino que Adonai quiere para con esa persona o cómo se va a desenvolver esa persona con su propósito. Y justamente Ahab tiene que ver con esa autoridad que causa división, esa autoridad que causa la división y ese estorbo que produjo el hecho del adulterio espiritual, de la idolatría, levantando ídolos de Baal, de Aserá, entre Elohim y su pueblo. Y no cabe duda que su esposa Jezabel era una mujer que tenía autoridad, tampoco delegada por Elohim, sino que era una persona que ahora vamos a ver algunas características de esa clase de personalidad, pero que podemos verlo desde el plano espiritual. En esa mujer operaba una potestad del mundo espiritual, ¿sí? Un espíritu inmundo. Y que en el tiempo antiguo podemos ver que esta mujer operó desde una forma totalmente anti-Torá y que sedujo y llevó a su esposo
a hacer idolatría y llevar al pueblo a idolatría. Perdón. Y que justamente por los hechos que ella hizo, su nombre quedó como codificado para reconocerla según sus operaciones. Es decir, que la Jezabel bíblica de esta historia fue destruida. Sabemos que ella murió de una manera muy horrible, pero que es interesante que en Apocalipsis 2:20 se la vuelve a mencionar y el texto bíblico dice: permites a esa mujer Jezabel. Esto significa que después de su muerte, ella entra en una categoría de esta potestad espiritual. Se va a empezar a hablar de un espíritu jezabélico, de un espíritu que opera en personas que son muy parecidas al temperamento de esta mujer. Vamos a ir a Apocalipsis, dice así: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Esa palabra tolerar es permitir, es darle lugar, es estar de acuerdo. Que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y cosas sacrificadas y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es interesante que el nombre Jezabel significa sin cohabitación. Es decir, no sabe trabajar en equipo, no puede cohabitar. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? Estamos hablando de esto porque el Padre nos necesita limpios, nos necesita sin que haya nada que nos opaque, que nos lleve a tinieblas, que nos haga debilitar en la emuná y nos oprima a tal punto que no nos podamos levantar y resplandecer. Amén. Estamos haciendo esta serie de Levántate y Resplandece y hoy el Padre nos está abriendo los ojos. Y esto que yo tengo aquí para compartirte es para abrirte los ojos. No es pensar en nadie, sino abrirte los ojos de parte de Adonai para que veas, para que disciernas cuál es tu postura, cuál es tu posicionamiento, qué es lo que el Padre te está diciendo que hagas y que no haces, hacia dónde va dirigida tu vida, tu llamado. ¿Tienes un llamado? ¿Tienes un ministerio? ¿Por qué no lo estás ejerciendo? ¿Dónde estás compartiendo? Todo esto, hermanos, sirve, porque aquí no estamos para hablar de demoniología. Aquí estamos para, como atalaya, atalayar, y si vemos venir al enemigo, alertar al pueblo. Amén. Por eso vamos a hablar lo que vamos a hablar. Vamos a ver algunas características de este espíritu inmundo que se le denomina Jezabel, porque ese espíritu, cuando lo toma a alguien de autoridad o no de autoridad, tiene las mismas características. Es importante que veamos. Algunas características son que esas personas con influencia de Jezabel no se interesa por otros, no le agrada trabajar en equipo, es autosuficiente, controla la mente, ¿sí? Se trabaja con control mental, es acaparadora y altiva, seduce y controla, muchas veces a través del área sexual, desprecia la autoridad masculina,
Este espíritu se caracteriza por el dominio y el control a su marido, en lugar de la sumisión a la autoridad. Y esto simplemente significa que rehúsa cohabitar o vivir con alguien a menos que pueda controlar o dominar la relación. Si no logra controlar, cambia de táctica hasta lograr sus objetivos. En secreto, insta a su marido y se esconde detrás de él. Hablamos de marido porque estamos hablando de Acab y de Jezabel, pero esto se puede traducir en esconderse detrás de un pastor, de un roe, de un moré, de alguien en liderazgo. Esta Jezabel de la historia, ella era creyente, pero era sacerdotisa, dicen muchos, del culto a Baal. Ella era hija de Et-Baal, que significa con Baal. Su padre era Et-Baal, que significa con Baal, y convirtió a su esposo Acab para que siguiera a Baal. Acab se casó con ella en contra del mandato de Adonai. La palabra Baal significa amo, señor. Y según datos arqueológicos, una de las maneras con las cuales ella propagó su temor, esa intimidación, era a través de amenazas escritas que firmaba con un sello, y ese sello tenía su nombre. Podemos leer en Primera de Reyes 21:8, que dice: y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Es decir, que ella intimidaba a través de esos sellos. Los sellos eran una costumbre de los tiempos antiguos para ser usados en cartas de documentos, en decretos, y ella literalmente la sellaba con su nombre. Como ahora dijimos que lo que habitaba en ella, esa entidad espiritual, no está, sino que ahora está operando, no está más en ella porque obviamente ya la persona no está, pero sigue operando. Entonces, existen esos sellos de Jezabel actualmente. En el mundo espiritual hay una operación de sellos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis. Hay sellos de Adonai, y como el enemigo todo lo copia, él también usa sellos. Esto tú lo puedes leer en Apocalipsis 13:16, si tienes ahí para anotar, 19:20, Apocalipsis 7:4 y 5. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, ¿sí? Pero allí tienes los textos para luego buscarlo. Y mis amados, mis amadas, estamos en un tiempo de restauración. El programa de Adonai, antes del día grande y temible según Malaquías, es un tiempo donde se iba a mover el espíritu de Elías. Y vamos a ver lo que dice Malaquías 4:5 con respecto a esto, ¿sí? Mira lo que dice: aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, si entendemos este texto, el mover de la restauración viene a través de ese llamado el espíritu de Elías, que sin duda tiene que ver con el espíritu de Jezabel como enemigo, que va a tratar de oponerse a que las ovejas del Adón Yeshua sean restauradas. Vamos a ir viendo cómo opera,
ya te digo, es para que tú abras los ojos, que si estás siendo oprimida, oprimido por un espíritu jezabélico, que puedas levantarte en el poder del Ruach HaKodesh, que es el espíritu que accionaba en Elías. Amén. Cuando decimos espíritu de Elías, no estamos hablando del espíritu de Elías literalmente, sino que es algo simbólico, ¿sí? Es el espíritu de la profecía, es el espíritu santo, ¿sí? Entonces podemos ver que ese sello de Jezabel lleva su nombre. Y en hebreo, la palabra Jezabel es Isabel. De allí viene Isabel. Y volvemos a las letras, volvemos al simbolismo de las letras, así como te dije de Ahab. Ahora vamos a ver de Isabel. Las palabras, mejor dicho, en hebreo no tienen vocales. Las vocales fueron añadidas por los masoretas. Entonces, vamos a leer sin vocales, ¿sí? Tenemos la Aleph, la Yud, la Zayin y la Bet. La Aleph dijimos que es cabeza, autoridad. La Yud es mano, brazo. La Zayin es espada, arma. La Bet es casa. Y me faltó la Lamed. La Lamed significa vara, aguijón, dirección, control, autoridad. Es decir, que esta mujer en su nombre, en su sello, tenía la autoridad en su brazo sobre la casa y tenía un arma que era ese aguijón, ese espíritu de control, ese espíritu de autoritarismo y de intimidación. Este espíritu, cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de una entidad espiritual como la iniquidad. Es una entidad espiritual. Este espíritu está en contra del mover de la restauración de las dos casas de Israel. Está en contra de todo lo que es el mover de Adonai. Cuando se mueve en el espíritu de Elías, está en contra de todo lo que es restauración, unidad, porque el espíritu de Elías es el que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, como recién leíamos en Malaquías. Vamos a ver este sello, el cual se forma de una manera en operaciones diferentes, donde sella a las personas. Uno de los sellos es la manipulación. La manipulación es una forma de hechicería y está ligada a la brujería y es un control sobre otros en una forma ventajosa. La palabra hechicería viene de la palabra hebrea kashaf, que significa encantamiento, brujería, susurros. Podemos ver en 2 de Reyes 9:22, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Perdón. Tengo un poco mal la garganta, perdón, hermanos. El sello de la destrucción. Jezabel viene a todo lo que es en contra de la restauración familiar, a todo lo que tiene que ver con la familia en la fe. Ataca las viñas, esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Trae separación, trae divorcios, trae separación de los hijos, falta de amor, deshonra a los padres, no solo padres físicos en una familia física, sino padres espirituales. Y también hay un sello que es el sello del odio.
está en contra de todos los hombres y mujeres de Elohim que operan con los dones espirituales. Este espíritu inmundo que influye en personas cercanas, generalmente al liderazgo, o inclusive son líderes, tienen una falta de capacidad de respetar los lineamientos y autoridades dadas por Elohim a través de su palabra. Sabemos que Elohim es un Elohim de orden y que Él ha puesto cabeza a la mujer. Amén. Él puso a Yeshua como cabeza del esposo y al esposo como cabeza de la mujer. Yeshua se ha puesto Él como cabeza de la iglesia, de la Kehilá. Yeshua es la cabeza de la congregación. Esto Jezabel no lo respeta. Es insubordinada, no quiere sujetarse a la autoridad legítima dada por Elohim. En 1 Reyes 19:2 dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Por qué? Porque Elías, ¿se acuerdan? Les había cortado la cabeza, había degollado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel lo amenaza. Los profetas y los siervos que están operando en el espíritu de Elías son enemigos para Jezabel. Y tratará de quitarle su cabeza. Esto significa poner entredicho su autoridad. Como potestad demoníaca lo hizo con Juan el Bautista. Podemos ver que allí Herodías cumple lo que Jezabel había amenazado a Elías de cortarle la cabeza. Pasaron unos cuantos años y Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en Marcos 6. Juan el Bautista, del cual Yeshua dijo, él es el Elías que habría de venir, porque se movía en el poder del espíritu de Elías. Entonces, en este tiempo, tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar como, ¿cómo decir, no? Como alertas. No con temor, sino despiertos, como también atalayas, mirando, observando, no durmiendo, no apagándonos, sino encendiéndonos y alumbrando. ¿Cómo identificar el espíritu de Jezabel? Algunas cosas ya recién te nombré, pero te quiero nombrar algunas otras, te repito, para abrirte los ojos. Se maneja a través del control y dominio. Es una persona que quiere tener el control de todo, que te controla en todas las formas, que no te deja tener decisiones propias, que se hace siempre lo que esa persona quiere, porque si no, estalla en ira. Utiliza la manipulación para hacerte creer que fue tu decisión, pero en realidad fue la decisión de esa persona o ese líder, y manipuló psicológicamente tu vida para llevar a cabo sus planes. Utiliza muchas veces el control mental. Utiliza también la intimidación, es decir, el temor al hombre. Delante de una persona con espíritu jezabélico,
te sientes pequeño, pequeña. No te animas a hablar, a expresar. Te da temor expresarte, desarrollarte. Por eso te limita en los dones, en tu desarrollo personal. Trabaja a través de la seducción, fornicación y prostitución. Podemos ver miles, lamentablemente, de ministerios donde hay pastores promiscuos, adúlteros, fornicarios, seducidos por esta clase de personas que tienen espíritus de Jezabel. Por eso Adonai nos habla, y te repito Apocalipsis 2:20, tú que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, permites que enseñe y que seduzca a mis siervos. No te dejes seducir, mi hermano, mi hermana, porque también hay hombres con espíritu jezabélico. No te dejes seducir. Huye, huye, como José, huye. Seduce a los siervos de Adonai y los lleva a fornicar físicamente y espiritualmente y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Trabaja junto con la hechicería, trabaja para dividir con un espíritu de división, con un espíritu de rebelión, de rebeldía, con autoritarismo. Se victimiza, todos están en contra de ella. Anhela la atención, llamar la atención. Chantajea a las personas emocionalmente. Desacredita el carácter de los líderes. Hace falsas acusaciones. Al ser una persona que tiene ese espíritu jezabélico de control y de dominio, es una persona controladora. Y cuando se ve que es enfrentada, explota en ira. Amenaza, es rebelde y contumaz, no quiere sujetarse ni subordinarse ante nadie. La palabra nos habla con respecto a esto en Romanos 13:2, que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste y resisten, acarrea condenación para sí mismos. Es decir, aquel que se opone a la autoridad establecida por Elohim, se está oponiendo al mismo Elohim y acarrea condenación. Una persona influenciada por este espíritu aborrece el arrepentimiento, la humildad de corazón, la palabra en poder profética, aborrece el sometimiento, la intercesión, el ayuno, la oración. Esa clase de personas te va a decir que todo esto no tiene sentido. Un liderazgo, una persona que tiene este espíritu, nunca admitirá culpa ni renunciará a la sensación de poder y tomará represalias contra el que la confronte. Cuando se le hace una sugerencia, la reacción más común es que tome la actitud defensiva.
El orgullo, con una mezcla de inseguridad que tiene esta clase de personas, hace que ella o él no puedan aceptar una corrección. Porque toda corrección la percibe como un rechazo. La rechazan. No pueden recibir corrección. Por lo tanto, nunca vas a oír a una persona con espíritu controlador admitir que está equivocada. Con alguien que tú veas que es controlador, dominante, intimidante, nunca vas a ver que reacciona diciendo, perdona, me equivoqué. Siempre la culpa es de otra persona. Nunca hay una confesión de culpa, nunca hay contrición, nunca hay un verdadero teshuvá, un verdadero arrepentimiento. Se maneja a través de mentiras y distorsiones. En un comienzo de la relación, sabe cómo ganarse la simpatía, victimizándose, muchas veces se echa a llorar, habla en susurro, a través de la adulación y de lisonjas. Todo esto es característica de una persona que tiene espíritu de Jezabel. Y esto, hermanos, no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque el enemigo no quiere que se hable. Y porque lamentablemente dentro del pueblo de Elohim hay mucho liderazgo y muchas personas infectadas con este espíritu jezabélico. Y en cuanto a Acab, en cuanto a este rey, ese espíritu que operaba en él y que ahora opera en aquellos que están cerca de Jezabel o que son esposos o esposas. Pero vamos a hablar del hombre, ¿no? Depone su autoridad, es decir, doblega su autoridad. Posee una mentalidad que evita la confrontación y niega las fallas. El espíritu de Acab es débil y temeroso. Ama su posición, pero teme la confrontación. Trabajando en conjunto, los espíritus de Acab y Jezabel forman silenciosamente una relación de codependencia. Ambos se necesitan y se apoyan el uno en el otro para lograr sus objetivos. Un pastor influido por el espíritu de Acab necesitará la ayuda de alguien con el espíritu de Jezabel para mantener su posición y afianzar su popularidad. Esta persona que está cercana al pastor o al esposo es una persona que busca el poder, pero lo maneja desde atrás. O sea, siempre está detrás de su marido, detrás del pastor, no aparece en primera plana. Es como Jezabel, que dirigía el reino desde atrás. El que daba la cara era Acab, pero el que daba las órdenes era ella. Este espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten a sus maridos, pero solamente en público. Porque después, por detrás, el marido está dominado y controlado continuamente. Ese tipo de personas con esa infección de espíritus atrae a los miembros más débiles de una congregación y empieza a tejer esa tela de araña con halagos, con elogios, con falsas profecías. Muchas veces se ponen como profetas y empiezan a profetizar. Y buscará personas
que también estén en rebelión o que han sido heridas con algún liderazgo y viven resistiendo la autoridad. Porque este espíritu sabe cómo manipular tus emociones. Y va a usar a esas personas como esclavos espirituales. Y se va a manejar, se va a aliar a través del chisme, del descontento, de la división. Porque este espíritu inmundo tiene odio contra Elohim y contra los verdaderos profetas de Adonai, contra los líderes de Adonai. Cuando Jezabel pierde el control, hace berrinches y patalea, demostrando así su incapacidad de sujetarse a la voluntad de Elohim. Jezabel se siente más a gusto cuando personas en autoridad, ya sea pastores, líderes, maestros, le dan lugar. Entonces, no dudará en el mundo espiritual a atraer espíritus de división, celos, a hacer aparte su lugar, a traer división, contiendas, pleitos, disensiones, contenciones, y si es posible así, detener la obra de Elohim en una congregación. Una persona que tiene espíritu de Jezabel nunca se equivoca. Así dicen ellos, ¿no? O piensan. Cuando piden perdón, lo admiten de una manera temporal, porque en realidad es para ganar el favor, para volver a tener credibilidad. En realidad, cuando una persona con espíritu jezabélico se disculpa, no es un verdadero arrepentimiento. Cuidado con eso. No reconoce haber hecho algo malo, sino que más bien dice: lamento que tus sentimientos hayan sido heridos. Y eso lo podemos ver cuando dialogamos con personas con espíritu jezabélico, porque va a cambiar las cosas hasta el punto que te hace sentir que tú eres quien le tiene que pedir disculpas por haberle hecho tomar esa mala decisión pecaminosa. Jezabel va a avanzar en la conversación, va a decir la última palabra y se va a imponer como si fuese la rotunda verdad, cuando en realidad la última palabra la tiene Elohim. Y esto, mis hermanos, ocurre muy frecuentemente en pastores autoritarios. Jezabel usa la boca para maldecir. Habla de división entre hermanos, celos entre hermanos, desacuerdos entre los esposos, se mete entre dos que necesitan estar de acuerdo. Cuando conversas, muchas veces trata de confundirte, entremezclándote como 5 temas a la vez en un minuto, que no puedes hilar la conversación, te lleva a un gaslighting, a una confusión, y lo que hace es no poder hablar lógicamente, entablar una conversación, porque la conversación se transforma en un monólogo, porque sienten que saben más que nadie, por lo tanto con todas las conversaciones tienen un control y un dominio de la conversación, y utiliza ese tipo de conversaciones unilaterales para controlar. Tú solamente escuchas. Tú ibas a decirle lo que no te gustó, lo que te hizo mal, o el pecado a exponerle, y terminas tú pidiéndole disculpas, confundido, mareado, y diciendo: perdóname. Sucede así, hermanos. Hay un control mental. Hay un control en las conversaciones.
la conversación se vuelve monólogo. Y si alguna vez hace una pausa y tú quieres decir algo, el espíritu de Jezabel se bloquea, se apaga y no te escucha. Y después cuando toma de nuevo la conversación, sigue desde el punto donde terminó, pero nunca te escuchó. Jezabel solo se puede dar en corazones donde se han apartado de Elohim, donde han dado cabida a la vanidad, a la falta de visión, a la falta de oración. Por eso es tan importante, hermanos, como siempre te digo, orar, ir al cuarto de oración, ir al lugar secreto. Este espíritu trabaja en el cuerpo del Mesías. Este espíritu husmea donde no le llaman, quiere obtener información por medios ilícitos, aduce cosas que no tienen soporte, argumentan. En su afán de controlarlo todo, se envuelve en un sinfín de cosas dentro o fuera de la congregación. Se mete, da opiniones sin que nadie le pida, impone su criterio sobre los demás, crea caos, lanza infamias contra los líderes, hace injurias, desacredita y maldice. Estas personas en las que opera el espíritu de Jezabel son narcisistas expuestos o encubiertos, que se hacen los pobrecitos. Pero siempre se van a presentar en dos extremos, o desde una alta posición de autoridad con madurez, demostrando su sabiduría, su conocimiento, y humillándote con autoritarismo, con soberbia, o desde la humildad, un perfil bajo, baja autoestima, victimizándose. Pero en ambas posturas en realidad hay manipulación, hay control, hay dominio. Dentro de la congregación hasta se pueden demostrar como los más espirituales, pero detrás hay un espíritu jezabélico. Es una persona que es amenazante, siembra en el espíritu de las ovejas abatimiento y desmoralización. Salomón describe muy bien este espíritu jezabélico en Proverbios 6, 16 al 19, donde nos habla de 7 características que Adonai aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Adonai y aún 7 le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. La persona que hace esto necesita ser liberada. Te repito, la persona que hace esto, aunque sea un pastor, un moré, una profeta, quien sea, necesita ser liberada. Necesita liberación, porque está tomada por espíritus inmundos, jezabélicos. ¿Cómo liberarse de la influencia del espíritu de Jezabel? Primero, arrepentirse. Debemos arrepentirnos si hemos permitido que ese espíritu tome control e influencia en nuestra vida. Le hemos dado lugar a que otra persona con un espíritu jezabélico nos controle, nos influencie, tome decisiones por nosotros, nos anule en los dones,
en las personas, en los gustos, en las decisiones. Entonces, pedirle perdón al Padre, porque nos hemos doblegado ante dioses ajenos. Segundo, romper el acuerdo con el espíritu de Jezabel, es decir, contacto cero, ya está, romper todo acuerdo. No hay posibilidad de común unión. Segundo, pararse firme, levantarse y enfocarte en el propósito que Adonai te ha dado. Llenarte del Ruach y avanzar. Ahora vamos a hablar del liderazgo bajo la influencia de Jezabel. Pero antes quiero detenerme allí un momentito. Quiero saludar a los hermanos que aquí estoy viendo que se están comunicando. Shalom, shalom, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por los comentarios. No puedo verlos todos porque se me pasan, pero gracias por compartir. Les animo a que nos ayuden a estar compartiendo este tiempo tan importante para que todos podamos levantarnos y resplandecer y no estar cabizbajos, desanimados, bloqueados, anulados por esta influencia de Jezabel. Como te decía, vamos a hablar del liderazgo bajo la influencia de Jezabel, de este espíritu. Un liderazgo con esta influencia, en lugar de verse a sí mismos como siervos de Adonai, comprometidos con Elohim, y en amor trabajar para el Adón, se ven a sí mismos como directores ejecutivos de una gran empresa. Mandan a la gente, maltratan a las ovejas, como si fuesen directores ejecutivos. Manejan los asuntos espirituales como un negocio. A través de todo lo que tiene que ver con el manejo de los asuntos espirituales, se lo traduce y se lo maneja como si fuese una gran empresa, no como el reino de Elohim. Hay mucho ego que debe ser rendido en el altar del sacrificio. Hay autoritarismo. Y están todas las características que hemos venido leyendo. Los pastores, los líderes que tienen estas características, escucha bien, son profetas de Baal, no de Yuhet-Bajei. Y te lo voy a explicar por qué digo esta aseveración tan fuerte. Para comprender este concepto, necesitamos examinar qué estaba sucediendo en el tiempo de Acab y de Jezabel en Israel. Durante ese tiempo donde el profeta Elías también estaba ejecutando su llamamiento. El culto a Baal, donde había idolatría en ese tiempo, se originó en la Torre de Babel bajo Nimrod. Este hombre ateo declaró: hagámonos un nombre. Esto lo puedes ver en Génesis 11:4. En la cúspide de la Torre de Babel había un observatorio donde los astrólogos seguían los cuerpos celestes. Esta gente orgullosa literalmente alcanzó las estrellas. En los días de Elías, el dios Baal supuestamente garantizaba a sus adoradores el éxito, la fama y la prosperidad. Aquellos a quienes le inclinaran y besaran los pies del ídolo, aquellos que iban hacia allí, hacia ese ídolo,
querían materialismo, prosperidad. ¿Y quiénes eran estos adoradores de Baal? Era el pueblo escogido de Adonai. Shema Israel, Shema Israel. ¿Tú eres el pueblo escogido? ¿Somos pueblo escogido? Sí. Éxito, fama, prosperidad, inclinándose a adorar a Baal, adoradores apartados de Yahweh. Todo el pueblo de Elohim fue atraído por una idolatría ostentosa. ¿Te suena parecido? Ante todo, este pueblo había sido juzgado por Elohim por codiciar la prosperidad. Tuvieron que huir a Egipto, donde enfrentaron la pobreza, el hambre, el desamparo. Allí vieron a los seguidores de Baal siendo bendecidos materialmente y dijeron: nosotros teníamos suficiente comida en Jerusalén cuando nos arrodillábamos ante nuestros ídolos. Ellos pensaron: fuimos bendecidos y exitosos, sin sufrimiento. Pero desde que dejamos de adorar a esos ídolos, entonces tenemos penurias. Entonces volvamos a quemar incienso. Volvamos a hacer libaciones a la Reina de los Cielos. Entonces quizá obtengamos las cosas que nosotros deseamos otra vez obtener. Esto es lo que decían, puedes verlo en Jeremías 44, 16 al 19. El pueblo de Elohim, en ese tiempo como ahora, había caído bajo la poderosa seducción de un evangelio de éxito. Un espíritu de avaricia y codicia se había apoderado del pueblo. De modo que ahora el centro de sus vidas giraba alrededor de las riquezas y del reconocimiento. Hambre por ser conocidos, por los aplausos, por la adulación, por la fama, el renombre. Muy a menudo, cuando nosotros, te voy a contar algo, cuando nosotros con mi esposo íbamos a las cenas pastorales, siendo todavía pastores cristianos, nos invitaban a las cenas pastorales y realmente nosotros, como se dice aquí en la Argentina, parecíamos sapo de otro pozo. No encajábamos. Porque cuando nos acercábamos, recuerdo que nos acercábamos y lo que nos preguntaban, y de hecho lo que se preguntaban, o sea, uno iba caminando y se escuchaban las conversaciones, ¿no? De, siervo, ¿cómo le va? Y le palmaban la espalda, ¿no? Y uno iba pasando y se escuchaba: ¿Cómo va la obra, siervo? ¿Cómo va la obra? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ya tienes? ¿Cuántas ovejas tienes? Y hermanos, de lo único que se hablaba era de cuán grande era la iglesia, de cuánto habían hecho una mega iglesia, de cuánto había en el presupuesto, de cuánto habían recolectado. Y el éxito se medía a través de cuántas ovejas tenía cada siervo. Mi esposo, el pastor Shaul, no me deja mentir porque lo hemos vivido. Como siempre te digo, yo no te lo digo de libro, lo viví. Y cuando nosotros vinimos, cruzamos, todos cruzamos a las raíces hebreas, o sea, lo que conocíamos eran las raíces hebreas, pero después estamos ahora entendiendo que raíces hebreas es lo mismo, es un movimiento, es algo que no son las sendas antiguas que dice la palabra.
porque raíces hebreas no es bíblico, no está en la Biblia. Sendas antiguas sí, está en Jeremías 6:16. Nosotros somos esos hebreos, esas ovejas perdidas de la casa de Israel que cruzamos como Abraham cruzó. Y somos su pueblo, somos familia, somos el cuerpo del Mesías. Entonces, cuando vinimos, dijimos, bueno, acá no va a haber eso. Y lamentablemente nos encontramos con lo mismo. Hemos estado en staff y hemos visto lo mismo. Staff con líderes. Y hemos visto lo mismo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que medir el éxito por cuán grande es la iglesia o la congregación o el presupuesto, o cuando se habla de Adonai te ha bendecido, sí, puede tener un carro nuevo, una casa nueva, un nuevo ingreso. Esto nos lleva a desenfocarnos y esto nos lleva a adorarnos, a alejarnos de adorar a Baal, por adorar a Baal. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? La palabra nos habla que no podemos servir a dos señores, porque o vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. Nadie puede adorar a Yeshua y adorar a Baal. Nadie puede tener influencias de espíritus inmundos jezabélicos y a la vez ser siervos de Adonai con el espíritu de Elías. Elías y Jezabel no son compatibles. No son compatibles, nunca lo serán. Entonces, Israel en ese tiempo había caído en idolatría. Los templos de Baal estaban repletos. Los israelitas se congregaban en esa mega iglesia, en esas super congregaciones de éxito que había por todos lados. Y le pedía a Baal prosperidad. Pero pronto el pueblo se apartó de Adonai. Y quedó allí Elías pensando que él había quedado solo. Pero en medio de toda esa congregación del pueblo de Adonai, llena de corrupción, el Padre apartó a 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Adonai le dijo a Elías, yo me he reservado para mí 7,000 rectos, 7,000 que han resistido toda codicia, toda fama, todo éxito, y ellos son míos, que no se han doblado ante el éxito que promueve Baal. Porque la misión de este espíritu es robar a Elohim toda adoración y confianza de su pueblo. Y hermanos, el día que Elías le dijo a Acab, nos vamos a encontrar en el Monte Carmelo, yo solito, y trae todos los profetas, y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero. En ese día el pueblo se reunió en la montaña, en el Monte Carmelo, y Elías les dijo esta frase que es la que titula este mensaje. ¿Hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? En otras palabras, tienen que decidirse. Shema Israel, escucha. Tienes que decidirte. Si tú crees que Yud-Heh-Vah-Hei es el Elohim verdadero, síguelo.
Hoy mismo el Padre le está hablando al pueblo de Israel entre las naciones a través de este vaso de barro. Si tú crees que Yud-Heh-Vah-Hei es el Elohim verdadero, síguelo. Pero si Baal crees que es el Elohim verdadero, síguelo a él. Baal tiene un propósito y es hacer creer que Elohim te dejó. Te genera duda, incredulidad. Es un espíritu que sobre todo asalta la mente con dudas, con incredulidad de la fidelidad de Elohim. Y es peligroso tener este, obviamente, espíritu en tu interior y darle lugar que se infiltre en tu mente. Porque permitir entrar a la duda y al temor es permitir entrar a un espíritu de Baal para que establezca un altar en tu corazón. Y sin lugar a dudas, la incredulidad es un ídolo que te dobla en sumisión a su poder. La palabra nos habla en Ezequiel 8 al 10. Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Y lo que Ezequiel vio lo horrorizó. Estábamos hablando de las paredes de la habitación del templo. Y allí había pinturas de todas formas de reptiles, bestias abominables y todos ídolos que la casa de Israel y los sacerdotes, los estudiosos de la Torá, los maestros de la Torá estaban adorando. Frente a estas paredes había 70 ancianos de Israel moviendo incensarios y ellos estaban adorando a estas pinturas. Si hubiera hoy nuevamente esta situación y el profeta Ezequiel abriría las paredes de algunos templos y Keilah, ¿qué vería? Yo creo que se horrorizaría y aún peor de lo que vio. Porque no hay temor de Yud-Heh-Vah-Hei. No hay temor. Y piensan como pensaban los ancianos. Como dice en Ezequiel 8:12, no nos ve Adonai. No nos ve. Ha abandonado la tierra. Eso es lo que produce la adoración a Baal, a un Señor que no es el Señor Yeshua. Los profetas de Baal, escucha, los profetas de Baal que trabajan bajo la cobertura e influencia de Jezabel, te imparten, te transfieren incredulidad. Te lo repito. Hermanos, ayúdenme a compartir porque este mensaje es tan importante para que muchas ovejitas sean libres que les pido de corazón que me ayuden a compartir. Te repito, los profetas de Baal que trabajan bajo la cobertura e influencia de un espíritu de Jezabel, te imparten y te transfieren incredulidad. ¿Por qué? Porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone como la confianza en el brazo de carne y se aparta de Adonai. Pero bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Yud-Heh-Vah-Hei. Estos profetas de Baal que están entre nosotros te quitan
la confianza en Adonai y hacen que las pongas en ellos. Les tienes que preguntar a ellos, le tienen que pedir perdón a ellos, le tienen que pedir permiso a ellos y se transforman en tu Dios. Tienes que hacer lo que ellos dicen. No puedes pensar, no puedes razonar, no puedes reflexionar, no puedes hablar, no puedes confrontar con respeto, no puedes, no hay cabida. Gedeón era un hombre que realmente clamaba a Elohim y fue visitado por una fuerte palabra profética que hizo que él sea llamado como juez. Pero él estaba lleno de dudas, lleno de temores. ¿Te acuerdas que le pedía señales? ¿Pero por qué? Porque el padre de Gedeón había levantado un altar a Baal en su propiedad. Y aunque era una estatua de madera simple, había un espíritu detrás de ella que había edificado una fortaleza en el corazón de Gedeón. Y cada vez que Gedeón pasaba por ahí, ese espíritu desde allí le hablaba y le decía, mira tu pobreza, mira tu penuria, mira tus necesidades sin cumplir. ¿Dónde está Elohim? Argumentos de duda, de incredulidad. Es lo que hace Baal. Llenarte la cabeza que Elohim no te escucha, que no le importas, que Él no está contigo, que Él está muy ocupado en otras cosas, pero no se puede ocupar de tus cosas, que Él te abandonó. Pero es importante lo que hizo Gedeón. Gedeón volteó el ídolo de su padre. Él rompió ese ídolo y ese mandato paterno. Y él venció tras esa palabra de Adonai que lo libertó, que le dijo, varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Amados, esto es tremendo porque cuando nosotros estamos a punto de recibir algo nuevo, cuando el Padre te está a punto de dar algo nuevo, muchas veces no lo puedes tomar porque vienen pensamientos de duda, de temor. Y Elohim quiere que lo derribes, que derribes por completo ese espíritu de Baal en tu corazón y comiences a vivir y a hablar en fe, en emuná. Ahora es tremendo porque en Primera de Reyes, mira lo que dice. Cuando Acab se encuentra con Elías, después de esos 3 años de que no llovió, Acab no se arrepiente, sino que le dice, ¿eres tú el perturbador de Israel? Es decir, no considera hacer teshuvá, no se le generó culpa. Y él es el que había hecho toda la idolatría en Israel y había hecho caer a todo Israel. Multitudes erradas, desviadas, pero no sentía culpa. Y el profeta le dice, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Adonai y habéis seguido a los Baales. Hermano, hermana, la perturbación es porque hay Baales que tienen que ser derribados, porque no se está siguiendo los mandamientos de Adonai. Podemos ver lo que ocurrió en ese monte Carmelo cuando los profetas de Baal estuvieron toda la noche clamando, y no hubo movimiento de fuego hasta que Elías le dice al pueblo, acérquense a mí. Y ese acérquense a mí, hermanos, tiene una connotación de
el Padre, a través de este espíritu de Elías, diciéndonos, acérquense a mí. Lo primero es acercarnos al espíritu del Padre, a este espíritu de la profecía, al espíritu de Elías. Y todo el pueblo dice que se acercó. Lo primero que hizo Elías fue reparar el altar del Señor, que había sido derribado. ¿Cuánto pueblo actualmente en Israel, disperso entre las naciones, levanta altares a Baales, a dioses ajenos, a personas, a ministerios, a sus propios proyectos, a tantas cosas, y el altar del Adón está derribado? Lo primero que tienes que hacer en tu vida, repara el altar. Repara el altar. Luego dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y con esas piedras edificó un altar en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Aleluya. El Padre quiere derramar fuego. El Padre quiere que su pueblo se mueva en estos últimos tiempos en el poder del espíritu de Elías. Pero hay que reparar el altar y tenemos que ser esas piedras vivas donde ese altar esté formado por medio de esas 12 tribus. Cuando Él ora, Él dice, entre otras cosas, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, Elohim en Israel, poderoso en Israel. Que se sepa, que se dé a conocer que hay un Elohim que reina en Israel. Aleluya. Que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Por palabra tuya. El profeta sabía estar en el secreto de Adonai y había oído las palabras, y todo esto era estrategia que Adonai le había dado en su cuarto de oración. En el lugar secreto le había dado toda la estrategia. Y todas estas cosas que he hecho fueron por palabra tuya, porque soy tu siervo. Y él le dice, respóndeme, oh Adonai, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Yud-Heh-Vah-Heh, eres Elohim. Dos cosas tiene que saber el pueblo, hermanos. Que Yud-Heh-Vah-Heh es Elohim y que has hecho volver sus corazones. Es decir, que Adonai es el que torna los corazones para hacer volver el corazón en teshuvá, en arrepentimiento, de la idolatría al Elohim de Israel. ¿Escuchas? Entonces cayó fuego del Señor, del Adón, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, cayó un temor de Adonai reverente, que se postraron sobre su rostro y dijeron, Yud-Heh-Vah-Heh es Elohim, Yud-Heh-Vah-Heh es Elohim. Aleluya. Entonces Elías no perdió tiempo, dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Y los degollaron. Actuó rápido. Hay que actuar rápido. No hay que darle lugar a los profetas de Baal. No hay que darle espacio a aquellos que están bajo un espíritu jezabélico. Elías no se sujetó nunca a Jezabel. Si yo reconozco, escucha, Shema,
Si tú reconoces que un espíritu jezabélico está dominando, no puedes hacer otra cosa que salirte de ese entorno. No te puedes quedar bajo una cobertura que no es la de Elohim, porque en ese lugar se levanta fuego extraño o no hay fuego. ¿Cómo yo voy a poder imaginar que estando bajo el yugo de manipulación de Jezabel, voy a poder andar en el espíritu, con cielos abiertos, en libertad? Nunca. No son compatibles. Es lo mismo que Elías se haya puesto bajo la cobertura de Jezabel, como estaban los sacerdotes de Baal. Es ponerse de acuerdo con ellos. Si estás en un lugar con estas características, estás bajo esa cobertura, aunque estés pasivo, porque es un pecado de omisión. Elohim dice, sal de allí, pueblo mío, no te hagas partícipes. Si Elohim te da luz para verlo, es para que salgas, es para hacerte libre. Si Elohim te muestra la luz de todo esto, ¿para qué vas a querer seguir estando en ese lugar de tinieblas? Es tu elección. La palabra nos dice en 1 Corintios 7 qué tienen en común Elohim con los demonios. Es un yugo desigual. Los incrédulos y los creyentes. Muchos están hoy, después de confrontar a Jezabel, en otro proceso, en la cueva de la angustia, de la tristeza, de la depresión. ¿Sabes por qué? Porque seguís mirando a Jezabel. Sigues mirando a ese espíritu y no podés ver el tremendo poder de Elohim que tú tienes a través de esa comunión que tú tienes con Él. No puedes ver porque estás mirando ese espíritu intimidante que no te deja ver esa intimidad que tienes con Adonai, que todo lo que tú pides, Él te da. Y muchos son hechizados por ese espíritu de Jezabel y eso te lleva a la cueva de la depresión, del desánimo. Pero hoy te digo, como dice Adonai, largo camino te resta. Largo camino te resta. Y el Padre hoy te fortalece para que camines con Él. Aleluya. Allí el ángel fue y lo sacó y lo hizo mirar hacia adelante. Le dijo, mira para adelante, todavía largo camino te resta. Levanta tu vista, hay más, hay mucho más. Y no estás solo, no estás sola. La palabra nos dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán? En otras palabras, fluctuarán, dudarán entre dos opiniones. Si Elohim es Yuhet-Bajei, síganlo. Y si para ustedes Baal es Dios, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Y así estamos, hermanos, actualmente. Así estamos. No hay decisión firme por Yuhet-Bajei. No hay compromiso. El pueblo, por un lado, está sin comunión con Elohim. No va a orar. Y por otro lado, está intimidado por los líderes llenos de ese espíritu de Jezabel y de Baales que los atormentan. Les quitan la emuná, la fe. Les traen incredulidad, dudas. Los esclavizan, los llenan de miedo y temen salir de esos lugares oprimentes. Eso los hace paralizarse por temor al hombre
Y como dice Proverbios, el temor al hombre pondrá lazo. Y allí tú los ves, que ven todo, saben todo, pero están atados, están enlazados, sin querer luchar por su libertad, sin querer salir a servir a Yuhel-Bajei. Ahora yo me pregunto, ¿qué Pesaj celebrarán? ¿Qué fiesta de la libertad celebrarán así? Si viven bajo el yugo de un espíritu jezabélico, faraónico, autoritario. Hermanos, abramos los ojos y salgamos a libertad. Seamos como Elías, que él estuvo solito frente a todos los profetas de Baal, pero Elohim estaba con él. Y ese espíritu de Elías, Adonai quiere derramar sobre ti hoy. Hoy te quiere despertar, te quiere activar. Mira lo que dice en Juan 1:17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para Adonai un pueblo bien dispuesto. El espíritu del profeta Elías se refiere a un espíritu profético para preparar el camino para la segunda venida de Adonai. Pablo andaba en este Ruach. En 1 Corintios 2, 4 y 5, mira lo que dice Pablo. Y mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que tu fe, vuestra fe, no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Esto nos habla que él también estaba en el mismo espíritu y poder que estuvo Elías. Él dice, yo no vengo con solo palabras fundadas de sabiduría de hombres. ¿Y cuántos ahora en las raíces hebreas siguen sabiduría de hombres, de Rashi y de otros tantos sabios? Sabiduría de hombres y no hay poder de Elohim. No hay demostración del Espíritu, sino que hay palabras persuasivas de humana sabiduría nada más. Esto nos habla que no hay espíritu y poder como tuvo Elías. Y ese mismo espíritu es el que profetizó Joel cuando dijo, y después de esto derramaré mi ruaj sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. La promesa es la manifestación en estos últimos tiempos del espíritu profético. Y cuando hablo de espíritu profético no estoy hablando de ir a hacer pronósticos futuristas, aunque Adonai puede hablar también, y de hecho nos ha hablado. Pero no me refiero a eso, sino a hacer voces de shofar, a anunciar su palabra. Un profeta es aquel que anuncia su palabra. Y esta manifestación de ese espíritu de Elías sobre la tierra abarca 3 generaciones para unir a los padres y a los hijos, a los abuelos, a los nietos, en un mismo espíritu. Y vemos niños llenos del Ruach HaKodesh. Y vemos niños que saben la Torá, que tienen cánticos espontáneos. Vemos ancianos, vemos jóvenes con hambre de la palabra y de su espíritu. Esta es la característica de lo que el Padre quiere hacer, restituir, restaurar. Este despertar que abarca todas las generaciones, antes que venga el día de Yuhel-Bajei grande y terrible, como dice Malaquías 4.
Y estas características, así como vimos las del espíritu de Jezabel, las del espíritu de Elías, es justamente manifestación de la presencia y del poder de Elohim. Es hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es restaurar la familia, es restaurar las congregaciones, es permitir la sanidad de las emociones, de las heridas, de restaurar la vida. Y también de pasar de lo que es la rebelión a la prudencia de los justos. Preparar el camino del Adón para que él se encuentre con un pueblo bien dispuesto. Preparar a la novia, preparar la edificación del cuerpo. A través de la manifestación de purificación del fuego del Ruach HaKodesh, con los dones del Ruach HaKodesh, con señales, con prodigios, con maravillas, como se movían los apóstoles. El espíritu de Elías es el que pelea contra los sacerdotes paganos y los vence. El espíritu de Elías es el que derriba altares de idolatrías y demonios delante de todo el pueblo. El espíritu de Elías es el que tiene que enfrentar a la propia Jezabel y sus discípulos en este tiempo. El espíritu de Elías anuncia grandes cambios. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos de los que están escuchando hoy y van a escuchar este video necesitan renovarse, refrescarse, fortalecerse, volver en Teshuvá y rendir cuentas ante Elohim y tomar fuerzas y levantarse de las cenizas. Y sé que hay muchos que el Padre a través de este mensaje levantará de ese lugar. Y levantará no solo sus vidas, sino que esos ministerios que estaban encajonados, esos ministerios que estaban en el pasado, que fueron prósperos en Adonai, en el poder del espíritu de Elías, pero que fueron apagados. El Padre, a través de este mensaje, va a levantar de las cenizas esos ministerios del pasado. Aleluya. A través de este mensaje, sé que el Padre va a traer consuelo a aquellos que tienen heridas, a aquellos que necesitan ser libertados de todo espíritu jezabélico, de todo espíritu de Baal. El Padre lo hará. Aquellos que necesitan ser restaurados de sus errores y pedir perdón y hacer teshuvá y necesitan liberación, así será. Porque muchos, hermanos, mira, nosotros con el pastor Shaul hablamos prácticamente todos los días con hermanos y hermanas, con ovejitas, porque el pastor tiene que tener olor a oveja, dicen, ¿no? Y necesitamos conocernos, necesitamos estar en comunión. Y podemos ver las heridas, podemos ver la sequedad espiritual, podemos ver que muchas vidas llegaron al tope y que ya no saben más qué hacer. Ya dieron todo lo que tenían que dar y se quedaron secos. Ya se cansaron, ya quieren tirar la toalla, ya quieren volver al cristianismo, al catolicismo, ya no pueden más porque hay mucha carga sobre sus hombros de liturgias, de ritualismos, de Torá, Torá, Torá y cero espíritu. Entonces lo que quiere hacer el Padre es que se vuelvan a mover esas aguas de tu vida. Hoy el Padre te da una palabra de victoria, de esperanza. Si tú te sientes abrumada, abrumado, con un espíritu de control y dominio, con un espíritu de intimidación, de manipulación que te aplasta, yo puedo asegurarte que Adonai puede romper esas cadenas, que Adonai puede sacarte de esa cárcel. Te lo puedo asegurar porque Él me sacó a mí. En el nombre de Yeshua lo puede hacer. Y Él hoy te puede dar esa victoria si tú le crees.
Esta palabra de esperanza es para aquellos que están tristes, que están desanimados, que están como Elías, tal vez en una cueva de depresión, de angustia, lastimados. Elohim te dice, quiero que te levantes. Quiero que te levantes. Quiero que te laves, que te unjas. Quiero que quites todo lo que no es mío, todos los trapos sucios de tu pasado, tu rebeldía, tu dolor, toda la opresión del enemigo, toda ansiedad, todo lo que no es, que perturba tu caminar conmigo, quítalo y vuelve, vuelve. Elohim te dice, ven, santifícate, santifícate. El Padre quiere poner sobre tu vida el manto de Elías. ¿Sabes lo que significa el manto de Elías? La autoridad dada y delegada por Yeshua HaMashiach. Él quiere que nos activemos. Levántate, resplandece, vamos, arriba. No te dejes oprimir, no te dejes subyugar. Porque lo que te lo dio y no hay diablo, no hay nadie que te lo pueda quitar. Si tú tienes un propósito de Adonai, si tú tienes un llamado de Adonai, si tú tienes ese manto que Él te ha dado, tómalo, vuélvelo a tomar. Y si tú dices, sí, pero no sé dónde hago, el Padre te mostrará. La mies es mucha y los obreros son pocos. Es importante que te levantes. El manto es esa autoridad, esa unción, ese poder con el que se mueven los verdaderos adoradores, los verdaderos atalayas, los verdaderos profetas. Y aunque muchas veces pueden surgirte, y de hecho tal vez estás pasando una inseguridad, una falta de fe, diciendo, ¿dónde está Elohim? Estoy seco, nada que ver con como yo era. Bueno, toma ese manto nuevamente. Y si no sabes cómo usarlo, haz como hizo Eliseo, golpeó las aguas. Dijo, ¿dónde está Yuhet Bajei, el Elohim de Elías? Que se me manifieste. Aleluya. Y se abrieron las aguas. Sucedió el milagro. Y pasó en seco, a la vista de todos. Se confirmó su ministerio. Se confirmó que él era el sucesor de Elías. Si nosotros somos obedientes, si seguimos la guía del Ruach HaKodesh, si guardamos sus mandamientos, su Torá, Él nos respalda. Él quita la adversidad. No va a haber espíritu jezabélico, no va a haber espíritu de Acab, no va a haber espíritu de Baal, ningún espíritu inmundo, ninguno prosperará. Porque Yeshua es el que te da la autoridad para moverte en el espíritu de Elías. Te animo a que te revistas de la armadura de Elohim, que es llenarse y revestirse del Adón Yeshua. Cada parte de la armadura es Yeshua. Revístete. Ponte bajo, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Shaddai. En el lugar secreto de su presencia cada día, bajo su cobertura. Y levántate en el poder de Elías. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo de cómo estamos, cómo nos encontramos. Pero a veces pasan las cosas porque Elohim lo permite. Y porque muchas veces es nuestra responsabilidad de malas acciones, malas decisiones. Pero también Elohim lo permite para que aprendamos a usar las armas espirituales, los dones del Ruach HaKodesh. Porque Él nos ha dado ese poder. Porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en demostración del poder de Elohim. Lo que Él te ha dado, te lo ha dado. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Lo que Elohim te ha dado, te lo ha dado. No te lo quita nadie.
Busca, prepárate, capacítate, ten comunión con Elohim. Ve a tu cuarto de oración, sé lleno del Ruach HaKodesh. No esperes a que alguien te diga todo. No esperes abrir la boca y que te llenen de comida. No seas cómodo, cómoda. No. Sea aguerrido, sea aguerrida, levántate. No esperes a que los pastores, los profetas, los moré, te digan qué hacer. Ve tú, pregunta al Padre. Ellos te pueden confirmar, sí. Te pueden confirmar. Pero la palabra tiene que venir en el cuarto de oración, en la respuesta que el Padre te puede dar en su palabra. Esfuérzate en la excelencia, en la eficiencia. Capacítate para usar los dones. No apagues el don de Dios que está en ti. No menosprecies las profecías. No apagues. El Padre te necesita. El Padre te dice, levántate y resplandece. Porque hay un remanente fiel. Y aquellos que oyen y hacen son parte de ese remanente. Adonai dice, yo tengo un remanente de 7,000 para mí en Israel. Todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y todos aquellos cuyos labios no le besaron. Elohim está diciendo, yo tengo 7,000 escondidos. Son esos hombres y mujeres que no se han entregado al espíritu de esta generación. Ese 7,000, el 7 es el número completo, el número perfecto. Es un número, en este caso, en la actualidad simbólico. No es que sean 7,000 nada más, es simbólico. Es un remanente que está creciendo en el espíritu, que comparten la misma carga, que hacen teshuvá día a día, que se rinden y que son verdaderos adoradores. Y que están allí en el anonimato, pero en algún momento, cuando el Padre los necesita, sabe que puede contar con ellos. Es un remanente que está escondido en medio de esta generación. Y la Biblia nos habla que en cada generación perversa, solamente un pequeño remanente permaneció fiel. Una de las características de este remanente, y ya estamos concluyendo, es un compromiso inmutable de aferrarse a Adonai. Total dependencia de Adonai. Lo segundo, una predisposición para identificarse con los pobres. No se alinean con personas de renombre, sino que se alinean con las personas que están sufridas. Porque entendieron el versículo que dice, Elohim ha escogido lo necio de este mundo para confundir a los sabios, y lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte, y lo vil de este mundo y las cosas menospreciadas ha escogido Elohim para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Lo tercero de la característica del remanente es seguridad en la esperanza. Tener esperanza del día del rescate de Adonai. Y concluyo con esto. Te pregunto, ¿a qué profeta sigues tú? ¿A los de Baal, bajo un espíritu jezabélico que los domina? ¿O a los Elías de este tiempo que tienen el espíritu de Yuhet-Bajei? Dime a quién sigues y te diré a quién adoras. La palabra nos dice en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Escoge hoy a quién servir. Yo digo como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Yuhet-Bajei. Termino con este texto. Yeshua nos advierte, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que el Padre nos ayude a hacer Shema y a accionar de acuerdo a este mensaje. El Padre te necesita que te levantes en el poder del espíritu de Elías, volteando todo lo que tiene que ver con Baal, con la idolatría, y quitando de en medio todo aquello que tenga que ver con espíritu jezabélico en tu vida y en tu familia. Hasta aquí, hermanos, este mensaje de este día. Que el Eterno te bendiga y que realmente Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te levantes y brilles en medio de una generación, de un pueblo que lamentablemente todavía necesita ser zarandeado, ser redarguido y salir a la luz de Yeshua, sin dioses ajenos. Vamos hacia allí, hacia la meta. Vamos hacia esa meta del supremo llamamiento en Yeshua, siéndole fieles y alumbrando, siendo voces de shofar, allí donde el Padre te coloque. Levántate con el manto de Elías, con el poder de Elías, porque el Padre te necesita. Shalom, shalom.